para compartir en este momento sería si nosotros, hijos de Don Bosco, tenemos este don de poder... Ah, la reunión se está grabando, lo tengo, muy bien. Eh, Tenemos este don de poder leer en el corazón de los jóvenes los signos de Dios. Les comparto una pequeña lectura del Evangelio de Mateo. Los fariseos y los saduceos se acercaron a él y para ponerlo a prueba le pidieron que les hiciera ver un signo del cielo. Él les respondió, al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo está rojo como el fuego. Y de madrugada dicen, hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo oscuro. De manera que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación reclama un signo, pero no se le dará otro signo que el de Jonás. Palabra del Señor. Los fariseos y saduceos entonces querían ver un signo para poder creer en Jesús. Sin embargo, sabemos que ellos no querían cambiar la mirada que tenían sobre Jesús. Para ellos Jesús era simplemente un impostor que había logrado engañar a una multitud de gente humilde e ignorante. Por eso ellos despreciaban profundamente sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, Jesús los pone en evidencia. Ellos son, salud, ellos son capaces de leer los signos del cielo, o sea, saben si va a haber tormenta o no. Nosotros también solemos hacerlo. Sin embargo, no pueden leer los signos de los tiempos. Ellos estaban familiarizados con las escrituras. Saben, es evidente para ellos que en Jesús se están cumpliendo las profecías. La multitud, en cambio, con toda a su manera, a su modo, con toda su confusión, reconocen que Jesús es un hombre enviado por Dios. Ahora es cierto que no hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni se puede despertar a alguien que simula estar dormido. Por este motivo, Jesús les va a ofrecer el signo de Jonás. El signo de Jonás es su muerte y resurrección. Sin embargo, aún este signo va a ser rechazado. Aquel que está cerrado a Jesús no puede ver los signos de su presencia. Nosotros estamos, Señor, de un modo especial en los mundos juveniles. En los jóvenes, en las jóvenes, en sus sueños y en sus anhelos, están los signos que Dios deja para invitarnos a esta nueva humanidad que Él está formando. La pregunta para compartir rápidamente, así en pequeños grupos, Marisa Garlati, ahí está. Entonces la pregunta para compartir... Te cerró el micrófono, Rubén. Entonces, estamos con un montón de inconvenientes técnicos. ¿Viste, Ariel, que podía fallar? Bueno, entonces la pregunta para compartir en pequeños grupitos muy brevemente es, ¿qué signos nos están dando nuestros jóvenes como iglesia y que nos está costando asumir, leer? Cuando digo signos me refiero a valores del reino, anhelos lícitos que ellos nos están reflejando y que nosotros como iglesia nos está costando leer. Inclusive, podemos decir, rechazamos ver esos signos. Y si los rechazamos, entonces no podemos integrarlos porque significan para nosotros un cambio enorme de mentalidad y menos podemos acompañarlos. Entonces, a ver, simplificando, ¿qué signos de la presencia de Dios nos están dando los jóvenes? Teniendo en cuenta que no todo en el mundo de los jóvenes es signo de la presencia de Dios, ¿no? Pero ¿qué signos realmente sentimos que ellos nos están dando y que a nosotros nos está costando reconocer?
¿Sí? Puede ser ahora en un momentito de compartir por pequeños grupitos. Betania, todo tuyo. Vamos a los grupitos entonces. ¿Les apareció ya para entrar a los grupos? ¿No? No, No. no, Beta. Ahora sí. Ahora sí. Está en internet también. No, escucho todo cortado y cuando quise entrar... Hola, Toti. ¿Cómo estás? Llegando tarde. Bien, acá está nevando. con Entrando todo. recién, Toti, ¿también? Qué belleza. Sí. Qué lindo. ¿Ustedes bien? Bien, muy bien. Acá volvemos. Volvemos. Vamos a regresar. ¿Mariel? ¿Está? Ah, no Qué veo lindo nada. verlas. Buen ¿Cómo día. andan? Buen día. Betania. ¿Cómo andan? Perdón. Bien, Bien. qué bueno. Creí que no llegaba, che. Más o menos como yo. Es una entrada Por triunfal Dios. ahí con mi tos. Hola, Mariel. Hola, Toti. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están todos? Hola.
Chicos, Bienvenidos. Hola. Buenas, Buen buenas. día, buen día. Buen día. Dejó encendido el fuego de la oración. Tocho. Hola, Te digo, Tocho. Tocho. Espero mi patíbulo. No, pero vos sabés que recién cuando empezamos, a mí, bueno, justo, a mí se me desconfiguró todo, entonces no sabía en qué momento estaba, así que dije, bueno, arranquemos con la oración, y no iba la oración. Buen día. Buen día. Buenas, buenas. Hola, Buenas, buenas. Día. Buen día. Hola a ¿Cómo todos. va? Hola, Emi. Hola. Hola. Álvaro me va a salvar. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, bien. Buen día, buen Buen día. día. Perito, hola. Emiliano, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, bien. Zafamos ahora justo que se suspendieron las actividades por lluvia, así que me puedo conectar. Wow. Ah, bueno. Hola, Ari. Bien, ya volvieron todos. Ya estamos todos. Estamos todos. Perfecto. Genial. Tochito, si querés Vamos. hacer el cierre de la oración. Bien. Cerramos con oración. Sí. Bien. En esta mañana, con este evangelio que nos ha iluminado, queremos también seguir descubriendo estos signos que Dios nos presenta en la vida de cada joven, en lo cotidiano. Queremos aprender de María, nuestra Madre, como tantas veces lo hemos hecho, pero hoy también en esta mañana con el corazón disponible para poder escuchar este camino de discernimiento, de seguir descubriendo elementos, signos que nos capaciten, que nos habiliten, que nos acerquen a los jóvenes. Queremos pedirle a ella también tener el corazón humilde, sencillo, para seguir descubriendo lo que Dios nos dice en la vida de cada uno de nuestros jóvenes. Les invito a cerrar este momento nuevamente con este Ave María. Dios te salve María, llena eres de Llena gracia, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita tú tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Muy bien, buenos días. Tengo el gusto de poder presentar al hermano Ariel Fresia, ¿no? Él es salesiano, hermano, profesor de Filosofía y Ciencia de la Educación, con orientación a la pastoral juvenil. En este momento reside, como muchos saben, en Buenos Aires. Trabaja en pastoral con jóvenes, asesora instituciones religiosas sobre pastoral juvenil y educativa. Ha sido asesor de la pastoral de juventud nacional de la Conferencia Episcopal Argentina. Actualmente es profesor invitado de la CEVITIPAL, CELAN y el ISET de los Salesianos de Buenos Aires. Está vinculado a la CONFAR, sigue el desarrollo de la pastoral juvenil, investiga, escribe sobre los jóvenes, cultura juvenil, pastoral educativa, en revistas especializadas. Y tiene varios títulos publicados sobre esta temática. Así que en esta mañana, agradecerle nuevamente a Ariel su tiempo. Sabemos que cuenta con muchísimos espacios para poder estar, y él nos ha elegido en este sábado para poder acompañarnos y ayudarnos también en este camino de aprendizaje, para poder discernir
y estar lo mejor posible en medio de nuestros jóvenes. Gracias, Ariel. Buen día. Te damos la palabra. Buenos días. Bueno, ante todo soy yo el agradecido por la invitación del equipo. A muchos los conozco, veo las caras y me pone muy contento. A otros no los conozco y feliz esta ocasión de encontrarnos y conocernos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. La verdad que viendo tantos en la pantalla y de tantos lugares y demás, un poco me he puesto un poquito nervioso, por decirlo de alguna manera, porque todos ustedes están comprometidos con el acompañamiento y el discernimiento de jóvenes y de comunidades, y entonces, bueno, la verdad que no sé qué puedo aportar de nuevo para el trabajo de ustedes, solamente algunas intuiciones que me parece que pueden ser interesantes para seguir repensando los procesos de discernimiento y de acompañamiento desde, de y con los jóvenes. Voy a compartir un PowerPoint y a mediados de la exposición, que no serán más de 20 minutos, les voy a compartir un video también para que hagamos una especie de recreíto. Es un video motivador, pero a la vez también vamos a usarlo de recreo, así podemos retomar con nuevas fuerzas la exposición a través de las diapositivas del PowerPoint. Y después de mi presentación, vamos a ir también a un trabajo en grupos y allí le vamos a dar una consigna de trabajo para que en los grupos reflexionen sobre esas consignas y también hagan una breve producción a través de el Padlet para que sea público para todos el trabajo que hacen los grupos. Eso va a servir de plenario para ver en qué ha ido cada uno de los grupos. A medida que yo voy hablando, ustedes pueden ir poniendo en el chat comentarios, inquietudes, preguntas, bueno, sensaciones, críticas, lo que a ustedes les surja a medida que yo voy a ir conversando sobre esta temática. Queda abierto, ya creo que Betania puede... ya está abierto para todos, digamos, el chat, así que ustedes van escribiendo en el chat a medida que va avanzando la conversación. Bueno, voy a compartir con ustedes entonces la pantalla. ¿Están viendo? Si alguien me hace una seña. Bien, Rubén, gracias. Bien, perfecto. Bueno, ¿y también se me escucha bien? Bien, Sí. excelente. Sí. Bueno. Entonces, durante esta mañana voy a compartir con ustedes sobre acompañamiento y discernimiento con y desde jóvenes, desde los y las jóvenes. El primer punto que voy a compartir con ustedes tiene que ver con la cuestión de la encarnación y la realidad, el discernimiento como descubrimiento y los signos de los tiempos. Y elegí como título de esta parte una frase de Santa Teresa la Vieja, Santa Teresa de Jesús: entended que si es en la cocina entre los pucheros, anda el Señor. Y esto me da pie para empezar a compartirles que el discernimiento contra todo el sentido común dominante no es una afirmación sobre una doctrina que antecede o una decisión asumida previamente en la que solo se intenta su legitimación a partir de un proceso de discernimiento. La decisión ya está tomada. O incluso tampoco consiste
en hacer cuadrar un determinado acontecimiento en un marco conceptual ya disponible. Por el contrario, el discernimiento pone de manifiesto la capacidad de crítica sobre el sentido común, sobre las tradiciones heredadas y sobre los intereses generalmente en pugna que luchan por instaurar una determinada posición y significados en la iglesia, en la sociedad, en las comunidades. El discernimiento nos pone de frente a la realidad, a una realidad que no es evidente, de la que desconocemos los significados previamente y ni siquiera sabemos sus consecuencias, porque son imprevisibles. Esto se los planteo porque me parece que es bueno saber que el discernimiento no es dominar la voluntad divina para encuadrarla en nuestras propias concepciones. La realidad es tanto la realidad histórica, la realidad personal, la realidad que aparece, que se va dando, y a la vez lo que se muestra en ese proceso de manifestación de la realidad. Algunos jesuitas como Lonergan, Fiorito, Elacurría, Escanone, Trigo, dicen que el discernimiento es un proceso de discernimiento. El discernimiento es un proceso de conocimiento y por lo tanto, como proceso de conocimiento, tiene que ver con experiencias, con el entendimiento, con la comprensión crítica y con la valoración ética de ese conocimiento. No es solamente saber más cosas o intentar saber lo que Dios quiere de mí o está manifestando en la realidad, sino que se trata de un proceso un poco más complejo. De allí que a veces el recurso al paralelismo o a las analogías con determinadas situaciones que nos han pasado anteriormente, para tratar de encajar la voluntad de Dios en el presente con discernimientos que hemos hecho en el pasado, o a veces también ejercen estos procesos que no son correctos, una ilusión de actualizar hoy el discernimiento de la presencia de Dios, cuando en realidad estamos forzando el discernimiento, las interpretaciones y el conocimiento de la voluntad divina. En este sentido, creo que Dios va dejando huellas en la historia del mundo, en la historia de la Iglesia y en la historia personal, a las que tenemos que prestar mucho cuidado. Como dice el Papa Francisco en uno de sus textos sobre cuando hizo la convocatoria al Año de la Misericordia, dice, entre comillas, no podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de su propia historia, que lo distingue de cualquier otra persona. Esto exige por parte de los animadores, del sacerdote, de los religiosos y religiosas, un discernimiento atento, profundo y prudente, para que cada uno, sin excluir a nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios, participar activamente en la vida de la comunidad y ser admitido en la experiencia de pueblo. Que sin descanso camina hacia la plenitud del reino de Dios, reino de justicia, de amor, de perdón y de misericordia. Fin de la cita. En este punto, fíjense en que
comprender qué está mostrando Dios en la historia implica aceptar sin restricciones el principio de la encarnación. Si asumimos que Dios se encarnó en la historia, en una historia particular, no podemos no estar convencidos de que Dios se manifiesta en la historia, que hay signos evidentes de su presencia y de que nuestro trabajo es conocer, discernir, analizar y valorar esa manifestación divina. Por eso es que el descubrimiento es una de las características del discernimiento, porque descubrir la presencia de Dios en la sociedad, la iglesia, el mundo, la comunidad, las personas y particularmente en los y las jóvenes, nos lleva a que todo no es claro y distinto, sino que como no somos individuos particulares los que discernimos en el fuero íntimo la presencia de Dios, sino que somos sujetos comunitarios, siempre estará la posibilidad de los desacuerdos, de los conflictos, de los desacuerdos y de los consensos. Pero si el discernimiento como descubrimiento plantea conflictos, es justamente con aquello que ya es previamente conocido, con lo que consideramos pertinente, con lo que aceptamos como normal y legitimado, y nos abre a la búsqueda de inéditos en la historia, en las personas y en las situaciones. Tiene relación justamente con el descubrimiento porque es un proceso que nos abre a una comprensión de la vida, a la búsqueda de nuevos sentidos y a el movimiento constante en el que estamos en las situaciones ordinarias de cada uno de las comunidades y de cada uno de nosotros. En fin, el discernimiento como descubrimiento nos lleva a rechazar cualquier tipo de regularidades y de evidencias de lo divino como conocidas de antemano, sino que nos ayuda el descubrimiento a ver que Dios se va manifestando siempre de maneras diversas, nunca de la misma manera. Y por lo tanto, Dios se sigue moviendo en la historia, en la iglesia, en la sociedad, en las comunidades y en los jóvenes, manifestándose de manera inédita, lo cual hace que sea imposible en el proceso de descubrimiento decir, acá está Dios ahora y para siempre, sino que así se manifiesta Dios aquí y ahora y por este tiempo. Y finalmente quiero compartir con ustedes algunas características del discernimiento como signo de los tiempos y signo de los tiempos. Y sobre todo quiero hacer una distinción que realizan unos jesuitas argentinos ya fallecidos, que son Fiorito y Gil, y dicen que hay que distinguir signos del tiempo de signos de los tiempos. Los signos del tiempo, es decir, de la época, los signos de la historia, tienen la característica de que tienen ciertas notas típicas que hace que sean signos del tiempo y no eventos o sucesos pasajeros. Son signos del tiempo. Tienen que tener el carácter de irreversibilidad, es decir, que una vez sucedidas estas notas características o estos acontecimientos históricos, ya nada volverá a ser igual. Además,
estos signos del tiempo marcan indicios de épocas mejores y finalmente sabemos que se trata de un signo del tiempo cuando hay cierta persuasión colectiva de que justamente son indicios de tiempos mejores, de que esos acontecimientos marcan un cambio irreversible y que esas características hacen de esta época un acontecimiento y no un evento provisorio. Estos signos del tiempo, si los leemos desde la fe, se convierten en signos de los tiempos. Por lo tanto, los signos de los tiempos tienen esta característica de característicos, irreversibilidad, una cierta persuasión colectiva e indicios de tiempos mejores. Les planteo una pregunta que después vamos a retomar en el trabajo en grupos. ¿Qué implicancia tendría pensar los procesos de discernimiento con las características que les he manifestado con los y las jóvenes? El segundo punto que quiero compartir con ustedes es a partir de un poema, una partecita de un poema de Whitman. Si encuentro carta de Dios en la calle, todas llevan la firma de Dios. Y aquí voy a trabajar sobre algunos de estos puntos, no sobre todos porque si no se me extiende mucho el tiempo, pero al menos sobre algunos de estos puntos para compartir con ustedes. En primer lugar, el discernimiento es mucho más que discernimiento espiritual. El discernimiento implica de alguna manera que además de espiritual es un discernimiento existencial e histórico. ¿Por qué es más que solo espiritual? Porque un discernimiento espiritual que haga abstracción de los acontecimientos históricos se vuelve una ilusión de descubrimiento, cumplimiento de la voluntad divina. Un discernimiento que no es existencial, sino solo aplicado a los otros, a las personas o a circunstancias, no es pertinente porque es una manipulación de la voluntad divina. Y un discernimiento, de alguna manera, que no es histórico, es un discernimiento absolutamente desencarnado de estos signos de los tiempos en los que Dios se ha o se va manifestando. Por eso, el discernimiento implica una complejidad de aspectos que tienen que ver justamente con la complejidad misma de la vida en la cual nos movemos nosotros. Y por lo tanto también implica considerar otras dimensiones de la vida como son no solamente las cuestiones de fe, sino también cuestiones estéticas, aspectos religiosos, los avances de la ciencia, los códigos, lenguajes y discursos juveniles. Es decir, tenemos que mirar el discernimiento desde una perspectiva más amplia, porque incluso el discernimiento desde esta perspectiva se convierte en una metacrítica de las cosas que nosotros consideramos como certezas o creencias, o verdades, o lo bueno, lo malo, lo feo. Puede ser que haya otras formas de considerar el discernimiento, pero a mí me parece que esta perspectiva que manifiestan estos jesuitas que ya les he ido compartiendo, además de Scanone, Elacurría, Fiorito, Fesar, podemos incorporar también a Michel de Certeau.
Sabemos por experiencia que los discernimientos espirituales, excesivamente religiosos, han tenido consecuencias deplorables en la praxis de las comunidades y también en la praxis de la Iglesia en general y de la sociedad. Porque el discernimiento también tiene sus peligros cuando se reduce a un aspecto de los ya mencionados. Solamente podemos dar cuenta del asunto en el uso de la religión, por ejemplo, para cuestiones políticas, o también la manipulación de lo divino respecto de determinadas concepciones de la vida, sobre todo cuando utilizamos determinadas perspectivas de la moralidad. Dios no está fuera de la realidad, sino que está en lo ordinario, en el trabajo, en la familia, en el silencio, en la producción artística, está en las expresiones populares, está en la experiencia de los y las jóvenes. Así que los invito a que nosotros podamos también recuperar esta experiencia del discernimiento como espiritual, existencial e histórico para comprender la complejidad de sus procesos. Sobre todo porque entendiéndolo de esta manera, el discernimiento no es tan transparente como podemos pretender, sino que tiene mucho más de opacidad que de transparencia. En este sentido, las decisiones que se ordenan en función del discernimiento, que se toman en el ámbito de un proceso vital de una persona o de una comunidad, no son claras y distintas. Mostrarán en algún momento algún tipo de claridad, pero también se moverán en el ámbito de las incertidumbres y de las inseguridades. En todo proceso es imprescindible que podamos hacer una conversión por la misma razón, también religiosa, existencial e histórica, con implicancias no solamente espirituales, sino también éticas, para que de esa manera no solamente nosotros hagamos discernimiento sino sobre otros o aplicado a situaciones, sino que discernamos con y desde los otros, con y desde las situaciones y las comunidades. Y les propongo aquí cerrar con una pregunta también para que ustedes después las retomen en el trabajo en los grupos. Si el discernimiento es más amplio que lo espiritual, ¿qué consecuencias acarrea para los procesos de acompañamiento? Y finalmente, el último punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la dimensión comunitaria del discernimiento. Es una frase tomada de Amoris Laetitia del Papa Francisco. Encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial. Y aquí voy a insistir sobre estos 3 puntitos de manera sintética, ya para ir finalizando mi presentación. Pero antes voy a dejar de compartir la pantalla de este PowerPoint y voy a compartir con ustedes un videíto, como les dije al principio, a modo de recreo. Si me esperan un segundito. ¿Cómo están? ¿Se durmieron? ¿Están muy aburridos? Bueno, aprovecho este segundo para ver si hay alguna cosa y si no me vas avisando, Betania, si hay algún comentario. Por ahora no veo ninguno en el chat. Si ustedes quieren, recuerden que lo pueden ir haciendo.
Entonces voy a compartir nuevamente pantalla para mostrarles ese video que les había comentado. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Ariel, se ve. Perfecto, perfecto. Entonces ahí va el video. Habíamos probado que salía el sonido, así que esperemos que sí. ¿Sale? Sí. Permiso para mostrarte las opciones en el juego. Prometo yo revelarte lo hermoso del cielo y el pasto. Permiso para apoyarte si veo que estás cayendo. Prometo yo acompañarte en cada paso y atajo. Permiso para guiarte por el rumbo del esfuerzo. Y yo prometo entregarme para enseñarte jugando. Permiso para regañarte. Debo ser duro y sincero. Y yo prometo escucharte sin pedirte nada a cambio. Permiso para prometerte un mundo inabarcable y comprometerme a un juego interminable. Permiso para comprometerte a vos, a ir en busca de tus sueños. Prometo permitirte volar rumbos inciertos y permitirte amarrar en otros puertos. Prometo permitirnos el milagro de la libertad. Permiso para sufrir, si veo que estás sufriendo, prometo hacer lo posible para no estorbarte el paso. Permiso para equivocarme en este eterno comienzo, prometo aprender de vos, a iluminar el ocaso. Permiso para juntar las puntas que están distantes, yo prometo no asfixiarte si vos no las ves tan juntas. Permiso para llamarte al silencio algún instante, yo prometo valorar la intención de tus preguntas. Permiso para prometerte un mundo inabarcable y comprometerme a un juego interminable. Permiso para comprometerte a vos, a encontrar tus sueños. Prometo permitirte volar rumbos inciertos y permitirte amarrar en otros puertos. Prometo permitirnos el milagro de la libertad. Bueno, esta canción de las pastillas del abuelo, para mí es una especie de revelación, digamos, de alguna manera. Y por eso también la quise compartir con ustedes, porque permiso, prometo,
el acompañamiento y el discernimiento producen o deberían producir el milagro de la libertad y no el enconcertamiento de individuos y de comunidades en decisiones tomadas anticipadamente. Vuelvo a compartir con ustedes la pantalla para terminar la presentación y lo voy a hacer lo más sintético posible para que nos quede un buen tiempo para el trabajo en grupos y para el plenario. Bien, se está viendo la pantalla, me están escuchando correctamente. Si me decís algo, Betania, te agradezco para poder continuar. Perfecto, perfecto. Bueno. Se escucha perfecto. Bien, entonces quería compartir con ustedes algunos aspectos. Ya voy renunciando a compartir algunos de ellos que están puestos aquí, pero en general voy a hacer referencia a todos ellos, pero de manera muy sintética. El discernimiento como el seguimiento de Jesús es siempre comunitario y las decisiones que se toman en función de esos procesos también. Nunca son individuales. El sentido comunitario ciertamente va mucho más allá de la copresencia física. Sabemos que los anacoretas, los grandes místicos que se fueron al desierto, que se aislaron en el monte, tenían una fuerte experiencia de eclesia, aunque no compartieran la vida ordinaria en el cara a cara. Más allá de la copresencia física de los sujetos reunidos en un espacio comunitario con ciertas ritualidades y una agenda de temas y de actividades, el discernimiento siempre será comunitario. Y el sentido comunitario tiene que ver con este tránsito del yo al nosotros, que nos saque del lugar de la autorreferencialidad de los individuos o del espacio del discernimiento como lo privado, que nos mantenga en estos espacios de comodidad de lo privado en oposición a lo público. En la comunidad o el discernimiento comunitario siempre está en búsquedas de consenso y nunca anula las diferencias y los conflictos, sino que las diferencias y los conflictos ponen aún más en evidencia la necesidad de lograr consensos aun cuando mantengamos las diferencias. El discernimiento tiene una dimensión comunitaria ineludible, con sujetos con visiones diferentes, complementarias y hasta opuestas. Sin embargo, el discernimiento no es el reino del consenso universal y de la paz perpetua. El discernimiento también implica tensiones, a veces no siempre resueltas, pero tensiones que deben ser integradas en el contexto vital de individuos y de comunidades. Por eso es que cuando pensamos en el discernimiento con y desde jóvenes, es imprescindible pensar en los términos de sinodalidad, pero no la sinodalidad en el sentido que generalmente se está manejando en estos momentos, que es caminar con los jóvenes, los y las jóvenes, sino que también discernir los procesos de las comunidades, los procesos de los sujetos, es un discernimiento que implica la sinodalidad como estar en la asamblea, con ellos y ellas. Porque si caminamos con ellos
y no estamos con ellos y ellas en las asambleas, en la asamblea, en la iglesia, las decisiones se toman sin ellos y sin ellas. Hacer el paso de pensar la sinodalidad, de estar con ellos o caminar con ellos, a estar con ellos en la asamblea, implica que también con y desde los jóvenes podemos preparar las elecciones y tomar decisiones juntos. Finalmente, el discernimiento es un don y una tarea. Es un don porque Dios se ofrece a todos de manera irrestricta, desbordante, pero también es una tarea porque tenemos que aprender, disponernos a estar atentos a las manifestaciones desbordantes de Dios. Es un don porque Dios se revela constantemente a través de los signos de los tiempos. Y es una tarea porque Dios nunca hará nada sin nosotros, y peor aún, no hará nada, y mejor aún quiero decir, no hará nada a costa de nosotros. Dios sigue obrando en la actualidad. Dios se dona y seguirá donándose permanentemente en un continuo movimiento. Por eso es que los invito a que asumamos la tarea del discernimiento con y desde jóvenes para pensar también un acompañamiento con y desde los jóvenes que no sea solo espiritual, sino que a su vez sea existencial e histórico. Y les planteo esta pregunta que ahora la vamos a retomar en el trabajo en grupos. ¿Qué lugar ocupa la realidad histórica y lo comunitario en los procesos de discernimiento y de acompañamiento con y desde los jóvenes? Bueno, hasta aquí entonces mi presentación. Vamos a ir al trabajo en grupo. Betania, yo explico el trabajo en grupos y como hiciste antes con la oración que dirigió Rubén, nos vamos inmediatamente al trabajo en grupos. Para el plenario vamos a compartir las producciones del grupo en un Padlet, que Betania lo va a compartir con ustedes en el chat para que, no sé si en el chat actual o en el chat de los grupos, para que después ustedes lo tengan a disposición. Lo que vamos a hacer en el momento del plenario, después del trabajo en grupo, es compartir algunos de esos Padlet de lo trabajado en el grupo, no de todo, pero va a quedar a disposición de ustedes el Padlet para compartirlo, para verlo, para reflexionarlo, para continuar trabajando sobre lo compartido en los grupos, cada uno de ustedes o en sus propias comunidades. ¿Podemos mostrar el Padlet, Betania? Sí, dame un segundito que estaba justo armando los grupos, pero ahí lo mostramos. Bueno, no hay problema. Ahí lo mostramos. No sé si han usado alguna vez Padlet, pero ¿se ve ahí en pantalla? Sí. Perfecto. Yo les voy a pasar un enlace, ustedes van a ingresar a ese enlace. Acá están las preguntas que Ariel fue haciendo durante su presentación. Y a medida que vayan charlando y haciendo el trabajo en los grupos, si ustedes ponen el más acá, van a poder agregar sus conclusiones y la síntesis que vayan haciendo en cada grupo, y después todos tenemos acceso al Padlet, lo vamos a ir viendo y haciendo el plenario al finalizar el tiempo de los grupos. Cualquier cosa igual me van consultando. Es la primera vez que yo igual, así que... Perfecto. Betania, nos vamos a tomar como tiempo para el trabajo en grupo desde ahora hasta las -15, 12 menos cuarto. Dale. Y vamos a hacer el plenario allí esos 10, 15 minutos o 10 minutos y después en todo caso 5 minutos para que el equipo cierre
esta jornada, si les parece al equipo. Perfecto. ¿Mm? Bueno, entonces nos vamos al trabajo en grupos. Sí, sí. Ahí vamos. A ver si se alcanza a ver. Sí, perfecto, se ve perfecto. Y le voy a pedir por lo menos a 2 o 3 de los que están participando en este momento, si escribieron en la pantalla del Padre, que nos compartan qué es lo que reflexionaron en el grupo. Levantan la mano y les doy la palabra. Levantan la mano con el mecanismo que tenemos para levantar la mano, y abajo donde dice reacciones, allí pueden levantar la mano. Si yo no los veo, Betania, a los que levantan la mano, por favor, si vos lo ves, me avisás y le damos la palabra. Dale. Por ahora, a ver, no. Por ahora parece que, ¿cómo es? Le comieron la lengua a los ratones, como dicen, como decimos los chicos. Pero acá han escrito, así que... Sí, hay muchas cosas escritas, nada más que quería saber por dónde había, no solamente leer lo que está aquí, sino por dónde había girado la reflexión en el grupo. Por eso estaría bueno si alguien se anima, si no, alguno de mi grupo que haya escrito algo, y empezamos para romper el hielo. Tocho, vos habías escrito. Chan. Sí, Rubén también habían escrito. Me está mandando al frente, bien. Sí, Gracias. sí. Perfecto. Sí, Bueno, después de vos, Tocho, Emiliano. Emiliano, ajá. Genial. Bien. En el grupo estábamos con Ariel, Andrea, Rubén, Mónica. Así que si algún también del grupo quisiera. La verdad fue muy rico, diversos los aportes. Recuerdo también, bueno, este aspecto del discernimiento, decíamos, con un aterrizaje para mirar la realidad, este Dios que clama en la realidad, que acontece en la vida, en todo y en todos en este momento, ¿no? Por eso remarcábamos también esta actitud de ser consciente de esto, de estar despiertos, ¿no? Y para estar despiertos también un corazón abierto que requiere una nueva mirada. Eso de decir nuevo tiene también un aspecto de ver que esa mirada debe ser con atención, dejándonos cuestionar, aprender a preguntar, ¿no? El hecho también de esta mirada creciente, ¿no? Para hacer este camino en un horizonte de sentido. Entendemos también que mirar como Dios mira, ¿no? Otro aspecto por ahí también que decíamos, este Dios no está acomodado del cielo, fumándose una pipa y mirándonos, ¿no? Sabemos y creemos que es un Dios encarnado, es el Dios con nosotros, por eso por ahí Ariel nos marcaba, ¿no? Que no solamente este tema de la sinodalidad, de estar con ellos, acompañarlos, es una tarea de aprender. Por eso se nos ofrece como un ejercicio cotidiano, ¿no? Para seguir haciendo, como decía antes, este aprendizaje del discernimiento. Lo que recuerdo, obviamente hubo muchas cosas. Perfecto, gracias, Tocho. Emiliano, ¿qué tal? Adelante. Hola, Ale. Bueno, nosotros estuvimos, no pudimos como concentrar algunas ideas, pero voy tratando de reflejar la reflexión, lo pusimos ahí en una
en uno de los posts, ¿no? Que es el discernir con los jóvenes, ¿no? Y implicarlos en los procesos de discernimiento, creo que implica, o creemos que implica, repensar, reaprender, adecuar el sistema preventivo. Que a veces el sistema preventivo estudiado, aprendido en la cancha, o por viendo la película Don Bosco, leyendo las memorias del oratorio, o el opúsculo ese sobre el sistema preventivo chiquitito, nos lleva a trabajar con cómo surgió eso en un contexto social, eclesiológico, teológico, muy diverso, ¿no? O sea, desde una desconfianza muy grande sobre el joven y sobre sus potencialidades. Y si bien no es así en la intuición de Don Bosco, creo que nos ha llevado en nuestra historia a tener más desconfianza por el mal que puede anidar en la inclinación al mal, que por el hilo de bondad, digámosle así, o de la posibilidad del joven, ¿no? Entonces, yo creo que implicarlo implica a los jóvenes en nuestros procesos de discernimiento y discernir con ellos, implica vencer esa desconfianza inicial, ¿no? O radical. Que creo que ese proceso implica un reaprender y adecuar y reescribir el sistema preventivo hoy desde una antropología nueva, desde una teología nueva, desde una también soteriología, o sea, una cuestión de cómo es el proceso de salvación, porque claramente Don Bosco hacía esto porque si no los chicos iban al infierno, entonces realmente había que ponerlos en la imposibilidad de pecar, en la imposibilidad, o sea, que no elijan en realidad, ¿no? En cierta forma ponerlo en imposibilidad es impedirle la elección. Entonces cuando hablamos del milagro de la libertad y todo esto, creo que tenemos que reaprender el proceso, ¿no? Bueno, muchas gracias, Emiliano. Nos quedaría tiempo para uno más, si alguien más quiere levantar la mano. Y si no, ya dejo al equipo para que finalice este momento. Uno más y no molestamos más. Puedo compartir, si les parece. Ay, ¿quién es? Porque no alcanzo a ver. Lorena. Ah, Lorena, dale, adelante, Lorena. Bueno, hablo también en nombre de Maricel, de Gabriel, de Sonia, ¿no? De Adriana, que estuvimos en el discernimiento. Me dan un segundito, busco acá que la pantalla se me... A ver, estaba en... ¿El 9 será este? Es ese. Bueno, allí nos detuvimos mucho en la primera pregunta sobre las implicancias, y bueno, las implicancias que encontramos, una vez que terminamos de compartir, nos dimos cuenta que las otras preguntas en algún punto las habíamos tocado, y eso la verdad que nos dio tranquilidad, y fue un momento donde de verdad pudimos compartir lo que nos está pasando, y pudimos pensar esas implicancias concretamente, ¿no? Discernir con y desde los jóvenes es una necesidad que permite ampliar la mirada, reconocer su protagonismo, valorarlos, valorarnos, y también comprendernos y comprenderlos a ellos también. El discernimiento así entendido es y será, creemos, más verdadero y libertario, aceptando y reconociendo la historia que carga cada uno y poniéndola al servicio de todos. Fue, es y será un aprendizaje. Un tiempo de renovación, de cambios positivos, creemos nosotros. Seguramente caerán algunas estructuras que sentimos silenciaban y reducían. Ya no habrá que descifrarlos o descifrar lo que está pasando, sino escuchar. Y creemos que reinará un entre, ¿sí? La diferencia, la vida verdaderamente compartida, el encuentro genuino y sinodal, y una verdadera zona de aprendizaje, o en un momento decíamos sí, también de desaprendizaje, para construir consensos también desde la discrepancia.
nos parece que es un terreno más que amoroso y libertario para llevar adelante. Así que bueno, eso hablábamos con mis compañeros. Bueno, gracias Lorena. Betania, ¿podemos seguir uno más? O... Sí, yo te iba a decir, Ariel, ¿podemos uno más? Sí, sí. ¿Voy yo? ¿Quién? Adelante, adelante. ¿Pamela? Pues sí, un gusto, Ariel. Adelante, ¿cómo estás? Fan suyo. Ahí voy a abrir el tablet. Ahí, vale. Hablo y hablo. A ver, se me salió. Acá está. Acá te Somos el grupo. Las fuimos resumiendo así como en frases, se habló bastante, pero para resumirlo un poquito, un puntito fueron. Mirada positiva, en la primera pregunta implica mirada positiva, encuentro con los otros, flexibilidad, preparar juntos. En la segunda pusimos, que eran como un poco las consecuencias, aspectos humanos, trabajo interdisciplinar, trabajo en red, desterrar la autorreferencialidad, luz en momentos complejos, mirada amorosa, la propia vida. Y en la 3, que era de la realidad, sí, histórica, reconocer la vocación, vivir desde la libertad, sensibilizar y atención, alimentar el interior y ser asertivo. Eso fue lo que hicimos en el grupo 7. Bueno, muchas gracias, Pamela. Bueno, yo agradezco a todos. Lamentablemente no tenemos tiempo para que todos podamos tener una voz aquí en este plenario en estos momentos, pero este Padle, Betania lo va a bajar en un documento en PDF y los va a compartir con ustedes para que tengamos los aportes de todos los grupos a mano para seguirlos viendo. Yo los dejo ahora con el equipo para cerrar este momento formativo. Muchas gracias por haber estado tan atentos y haber participado con tantas ganas. Hasta luego. Gracias a vos, Ariel. Gracias, Ariel. Muchas gracias. Bien. Gracias. Bien, nuevamente agradecerles a todos, obviamente este espacio que Ariel también nos ha ayudado a seguir caminando en esta propuesta, en este camino que vamos haciendo juntos, ¿no? Llegamos al final, gracias también a ustedes por tomarse este tiempo. Sin duda que quedan muchas cosas por seguir reflexionando. Por ahí en algunas descripciones que aparecen en el Padle, me gusta esto, que muchos han subrayado, esta mirada creyente y esperanzada frente a este tema del discernimiento. Ahí uno en el grupo donde yo estaba, no lo quiero nombrar para no quemarlo, pero dice que habiendo algún encuentro o espacio, seminario que hable de discernimiento, él se inscribía, ¿no? Para seguir aprendiendo. Me parece una linda actitud. Por eso creo que también en esta mañana estamos nosotros, porque justamente no queremos negarnos a la realidad, ni tampoco interpretarla de manera superficial o facilista. Sabemos que la realidad que nos rodea es compleja, pero también con muchos elementos que ustedes han puesto allí, esta mirada es realista, las situaciones que se han nombrado desde la verdad, sin temor, sin el conflicto, sin la ideología. En toda realidad, esta mirada, aunque parezca dura, aparece ahí una posibilidad que brota de la fe y de la esperanza, como le decía al principio, y el poder de lo comunitario, no solo teórico, desde un relato, sino concreto, con los jóvenes en medio de ellos, como lo hizo Don Bosco, de lo que se teje y se construye con otros, y ahí justo ahí radica nuestra confianza. Por eso brota también esta certeza de que creemos, como decía, esta mirada creyente y esperanzada, una historia de salvación. En esto tampoco nos queremos poner eufóricos, ni desmedido optimismo, tampoco triunfalistas, no es eso lo que estamos llamados a vivir los cristianos, en nuestro carisma salesiano, sino lo nuestro es la esperanza. No es un verso esto que decimos, en este tiempo nos mueve la esperanza, es concreta,
está anclada en una experiencia de la Pascua, de la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, que nuestro Dios vive y nosotros queremos ir haciendo también jugarnos en donde estamos, en lo cotidiano, por el reino, por los últimos, por los que no tienen palabra, por los que son despreciados. Por eso este discernimiento nos lanza, nos desacomoda, nos crea preguntas, y sabemos que tampoco tenemos todas las respuestas. Por eso estamos hoy acá también. Les invito a rezar y también recordarles ya que el próximo encuentro va a ser Corregime Betania, el equipo, el 23 de octubre, ¿no? 23 de octubre. Así que vayan agendando, por favor, que también vamos a dar otro pasito para mantener tensionado en el sentido positivo de la palabra este espacio de aprendizaje del proyecto. Les invito a rezar, que recemos juntos esta oración que muchas veces le decimos o no de manera mecánica o rutinaria. Vamos a rezar a este Padre bueno, que nos mueve la esperanza, este Padre que nos muestra la realidad, que nos acompaña en cada cosa que vivimos, esperamos y creemos. Les invito a rezar juntos para terminar este momento la oración que aprendimos de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana. Feliz día para todos los que son catequistas. Hoy es San Pío X, patrono de los catequistas. Gracias. Compromiso de los catequistas. Dios me libre. Muy bien. Gracias. Chao, gracias.